Recuerdo que desde muy niño en mi barrio solíamos jugar al fútbol allí en la calle misma donde vivíamos y siempre cuando estaba en el momento más excitante de jugar con mis amigos, ya fuese al fútbol o cualquier otra ronda infantil, venía mi hermana y me llamaba diciéndome que vengas a casa. Me interrumpía ese momento espectacular y para intentar persuadir su llamado y quedarme le decía, ¿quién me llama? Porque dependiendo de quién me llamara, yo decidía si ir o no ir. El texto para hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, y dice lo siguiente: así, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En algunas otras versiones dice la palabra de Cristo. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Permíteme que hoy me refiera a algunas palabras técnicas, porque en griego es la palabra pistis. Y pistis significa fidelidad, significa confianza, significa servicio constante aunque se desplomen los cielos. Y ese servicio constante está basado en el amor de Dios. Y cuando nos preguntamos si esto es fe, entonces ¿de dónde viene esa fe? ¿De dónde viene esa fidelidad? ¿De dónde viene esa confianza? ¿De dónde viene ese servicio constante? Esa motivación para que podamos servir constantemente. Y hay otra palabrita que está ahí delante y que es un verbo y es donde viene la palabra oír. ¿Eh? Y es akoe. Akoe en griego significa oír, significa obedecer, pero es el oír espiritual que discierne la voz de Dios. Oír con fe, no oír basado en lo que nosotros sabemos o desconocemos de nosotros mismos o por nosotros mismos, sino de nuestra relación, como el resultado de nuestra relación con Dios, lo que dice su palabra basado en todo lo que Él hizo por mí y por ti, lo que Él hizo por nosotros. Es ese oír que puede discernir espiritualmente la voz de Dios. Y por eso el texto dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. No mi palabra, no la palabra de los demás, no la palabra de un líder espiritual, sino la palabra que viene de Dios, ya sea por cualquiera de los canales que nos pueda llegar. Y cuando dice palabra, me encantó porque pensé que era otra palabra, ¿no? Y en griego es la palabra remá, se parece a la de remar, ¿no? Y se trata de los actos, de los hechos realizados por Cristo. Así que la fe no es creer o aceptar lo desconocido, porque muchas veces tomamos el texto de Hebreos 11.1 que dice la fe es la certeza de lo que y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Pero te propongo esta traducción. Es la Nueva Biblia y Hebreos 11.1 dice así: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Pero lo que no se ve no es lo que yo no entiendo. Lo que no se ve es lo que mi lógica humana no puede controlar, manejar o manipular. Y te puedo poner un solo ejemplo. Yo no puedo discernir con la lógica humana cómo Jesús se encarnó y se hizo ser humano. ¿Cómo entró en el vientre de María? No puedo discernirlo espiritualmente. Pero lo que sí puedo discernir espiritualmente es que necesito un Salvador porque soy un pecador y estoy totalmente perdido. Y la explicación de cómo entró Jesús en María no la puedo alcanzar. Algún día Dios me la explicará. Pero no es un hecho desconocido, porque yo tengo todos los actos de lo que Jesús hizo en este mundo y eso me es suficiente para tener obediencia, fidelidad, confianza y servir constantemente a ese Jesús que entregó la vida por mí. Muchas veces mi mamá o mi papá me dijo lo siguiente: te entra por aquí y te sale por acá. ¿Recuerdas esto? Y si eres padre ya se lo has dicho a tus hijos. Es porque eso no es oír. Nosotros podemos escuchar, pero el acto de oír es obedecer. ¿Cuánto conocimiento de la Biblia tienes? ¿Cuánto conocimiento crees que te falta para poder obedecer y tener confianza en Dios? Y por último, oír. Oír es tener la seguridad de que Cristo Jesús hizo todo lo suficiente para que tú y yo seamos salvos.
¿Hay algo más que necesitas saber o conocer o controlar o manejar para confiar totalmente tu vida en Dios? Yo aprendí que cuando mi hermana venía a llamarme, era la voz de mis padres y debía ir. Y te podía contar todas las cosas que me pasaron por no confiar en que ese llamado venía de mis padres. ¿Quieres que oremos para decirle al Señor que confiamos totalmente en Él y que nos ayude a tener esta fe que no viene de nosotros sino de Él? Padre que estás en el cielo, la persona que está ahí al otro lado, escuchando, también se une a esta oración. Danos fe. No tenemos fe, porque no viene de nosotros, viene de ti. Así que enséñanos en la relación diaria que tengamos contigo, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a poder tener esa fe. Y que la fe venga del oír los hechos de Cristo registrados desde el Génesis hasta el Apocalipsis, e incluso la voz de la creación en la naturaleza. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo, Señor. Amén. Que tengas un buen día. Hasta pronto.